Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día dice, estamos viviendo tiempo extra. Vivimos hoy debido a la ayuda mutua, a la práctica espiritual. Aquí dice a doble A, ¿no? Esto que hacen aquí pues es para ir formando un sentido de pertenencia, que es lo que ha permitido que esta agrupación, las agrupaciones de ayuda mutua, pues vayan creciendo y se vayan conservando, ¿no? Es como una parte de propaganda. Vivimos hoy debido a doble A. Y aquí ya vemos que sí están haciéndose una propaganda porque ponen en segundo lugar a la gracia de Dios. Y aparte, al estar diciendo vivimos, pues vivimos nuestra experiencia humana, ¿no? Porque la vida no se acaba. Vivimos nuestra experiencia humana. Aquí lo que me está dando a entender es que tiempo extra quiere decir que lo que ya hemos hablado de la enfermedad de la adicción, que es incurable, progresiva y terminal, ¿no? Bueno, vamos a ir mezclando ambas cosas porque parece que hay personas que se acercan por primera vez. Vamos a hablar de un tipo especial de adicción, porque hay una adicción en definición general. Hay adicciones de proceso, adicciones de conducta, adicciones de consumo, y en general, pues toda la humanidad cae en el hecho de padecer esta cuestión de la adicción, pero aquí, en nuestro caso, hablamos de la adicción al consumo de las drogas, ¿verdad? Y a las personas que padecen esta enfermedad, que es un problema de salud, no un problema de comportamiento, se les llama adictos, aunque hay muchos otros tipos de adictos, pero aquí nos vamos a centrar en los que manifiestan su enfermedad mediante el consumo de las drogas. Y en las drogas ya saben que es cualquier sustancia psicoactiva que altera el comportamiento y el estado de ánimo de las personas. Entonces ahí en cuanto a drogas, pues se incluyen absolutamente todas. No hay ninguna diferencia con respecto a ninguna, ¿no? Todas son iguales. Acá me viene la definición general de adicción: buscar la felicidad fuera de uno,
Esa es la definición general. Y en eso cae toda la gente, ¿no? La gente espera que algún hecho futuro o alguna circunstancia sea lo que le proporcione lo que llaman felicidad. Ahora tenemos muchas ideas erróneas acerca de lo que es la felicidad, pero aquí dice, y lo que queda de nuestras vidas, de nuestra experiencia humana, de nuestra vida, porque la vida no se acaba nunca, la vida ni empieza ni termina, ¿no? Luego dice, lo que queda de la experiencia humana de nuestra vida, se lo debemos otra vez a una comunidad de práctica espiritual y a Dios. Pero viendo aquí, tienen mucho el condicionamiento de ver a Dios como algo ajeno a ti. No consideran lo que nosotros hemos profundizado, de que Dios está en cada uno de nosotros. Dios no es un ser externo, sino un estado de conciencia, un darnos cuenta de lo que en realidad somos. Debemos hacer el mejor uso que podamos de nuestro tiempo extra, de nuestro tiempo. Ya no vamos a llamarle tiempo extra, porque no hay ni tiempo extra ni nada de eso. Y en cierta medida restituir aquella parte de nuestras vidas que malgastamos antes de llegar a AA. Si ustedes se acuerdan de nuestro proceso de tratamiento, de este problema de salud, nuestro proceso de tratamiento tiene un objetivo que se divide en dos. Primero, lograr la abstinencia del consumo de sustancias psicoactivas. El consumo es el síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad es la causa por la cual no podemos no consumir, ¿no? Ya sabemos que no todo el que consume tiene la enfermedad. No todo el que consume es un adicto. Para el adicto el consumo no es una elección, el adicto no consume porque quiera, consume porque no puede no consumir. De esto es muy importante que se den cuenta, compañeros. Ya vimos cuando explicamos el ciclo adictivo que el inicio del consumo obedece a una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Y las emociones no son producto de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Entonces debemos tener cuidado. Esas emociones no necesariamente son emociones causadas por algo que se esté dando en este momento, que es el único momento que hay, el eterno presente, sino también se puede deberse a emociones de hechos que se hayan presentado en este momento, pero antes de que fueran sustituidas por el contenido actual de este momento, ¿no? Emociones del pasado, lo que llama algún autor aquí el cuerpo dolor que venimos cargando. Y si venimos cargando con el pasado, pues es que no estamos en el presente. Tenemos que deshacernos de todo eso porque no está. Y acuérdense que nosotros estamos ante una alternativa. Aquí nos dice en el capítulo 4, compañeros, nos dice, seguir siendo como somos, o sea, seguir sin controlar esta enfermedad que tenemos. Aquí lo dicen de otra manera,
estar condenado a una muerte por adicción, ¿no? Y vimos que la enfermedad es terminal, que se conoce, es previsible en qué termina, ¿no? Termina en un internamiento, termina en la locura, termina en todo el daño que nos hacemos y el daño que nos impide que nuestra vida vaya caminando hacia adelante. O vivir sobre una base espiritual. Acá esto de vivir sobre una base espiritual, pues no se entiende, no nos que tenemos que atorar en las palabras, ¿verdad? Acá nos dice, la alternativa es seguir siendo como somos o experimentar un cambio que nos permita no producir esas emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Inconscientemente, sin darnos cuenta, nos estamos negando a vivir esa emoción. Es lo que hacemos al iniciar el consumo. Lo que distingue a un adicto de otros tipos de consumidores es la causa por la cual consumen y la forma en que consumen, ¿verdad? Entonces no crean que consumen porque quisieron, porque se les antojó, consumen porque no pueden no consumir y porque al iniciar el consumo lo que está pasando realmente es que sin darse cuenta se están negando a vivir determinada emoción, pretendiendo que se puede uno negar a vivir esa emoción, ¿verdad? Y llevando a necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción. El manejo que hace nuestro cerebro de las necesidades primarias de supervivencia no es un manejo que lo haga con un razonamiento o con una decisión, lo maneja la parte emocional de nuestro cerebro, que es la que maneja las necesidades de supervivencia. Cuando no te alimentas, tú no piensas en comer, el cerebro manda un mandato bioquímico, una urgencia inaplazable por comer. Ahí está justificado, porque esa es una necesidad primaria de supervivencia. En nuestro caso, el no vivir una determinada emoción no es una necesidad primaria de supervivencia. Estamos secuestrando las facultades de nuestro cerebro para que se produzca esa reacción que nos lleva a la urgencia inaplazable por consumir. Muchos de ustedes cuando consumen o cuando han consumido no se han dado cuenta de nada de esto que les estoy diciendo. Estoy hablando para los que son adictos, no para otro tipo de consumidores. Tenemos los consumidores moderados, tenemos los consumidores excesivos, tenemos los consumidores de ocasión, pero estoy hablando para los que son adictos al consumo de sustancias. Lo que distingue al adicto al consumo de sustancias es la causa por la cual consume y la forma en que consume, ¿verdad? La causa por la cual consume viene de esa negación inconsciente a vivir determinada emoción. Entonces, estamos ante una alternativa. Dice, seguir siendo como somos, seguir negándonos a vivir, sin darnos cuenta, a vivir determinadas emociones, y esto nos lleva a la urgencia inaplazable a consumir, o experimentar un cambio que nos permita ya no producir esas emociones. Las emociones no son producto de lo que vivimos, sino de cómo catalogamos lo que vivimos, como bueno o malo, cuando todo lo que vivimos es bueno, compañeros, todo lo que vivimos es bueno, ¿no? Pero tenemos el condicionamiento de todo el mundo que tiene una fuerte disfunción o locura, la humanidad en su conjunto. Entonces me dice, seguir siendo como somos o cambiar nosotros para que ya no sea mi pensamiento cómo etiqueto lo que vivo, lo que produzca determinadas emociones,
sino va a ser la confianza en el que determina lo que vivo, lo que va a evitar que se produzca esa emoción, ese juicio, y que se acepte como correcto todo lo que se vive, todo lo que se vive. Entonces, aquí nos dice, compañeros, eso es cuando nos dice construir una base espiritual para la vida, ¿verdad? Es lograr experimentar ese cambio que te permita no producir esas emociones. Ahorita hablábamos con un compañero de que de todos modos ese es un proceso gradual, ese proceso de cambio que aquí le ponen otros nombres que luego nos pueden hacernos bolas, ¿no? Le ponen acá en el apéndice 2 el nombre de experiencia espiritual o despertar espiritual, pero es el cambio ese del que hablamos, y dice que es un proceso gradual que se va dando poco a poco, Entonces, dentro de los objetivos de nuestro tratamiento es lograr la abstinencia al consumo de sustancias. Ya sabemos que una vez iniciado el consumo, y la causa que nos lleva a iniciarlo, hablando exclusivamente de los consumidores que son adictos, de los consumidores que tienen este problema de salud, este problema cerebral crónico, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la causa que los lleva a iniciar el consumo. Han creído que eso les evita vivir esas emociones, lo cual tampoco es cierto, y han hecho del consumo un hecho central en sus vidas. Entonces, han creído que han encontrado la forma de soportar la vida, ¿verdad? Porque la vida así, sin consumir, pues está canija, ¿no? Y el contacto que tenemos con la vida no es más que una percepción, es lo que nosotros percibimos, y ahí es donde tenemos el problema nosotros, ¿verdad? Tenemos ese objetivo, pero también tenemos el objetivo de revertir los efectos negativos que le hemos causado a las distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Aquí dice, el primero, la abstinencia. Ya nos dijeron que para los que consumen por la causa que consumimos y en la forma que consumimos es la manifestación de la alergia, una forma anormal, una reacción anormal a algún consumo. Y la reacción anormal no es que nos salgan ronchas o que nos pongamos verdes o algo así, sino que no podemos interrumpir el consumo, ¿verdad? Que lo que dicen una es demasiado y 1000 no son suficientes, una dosis, ¿no? Entonces, y para el que no puede consumir con moderación, para el que no puede consumir en la forma en que no consume un adicto, sino consumen otro tipo de consumidores, nos dice el doctor Silworth, aquí en la opinión del médico, el único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Un síntoma en común es que no pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este deseo imperioso es el no poder interrumpir el consumo. Es la forma en que se manifiesta la alergia a la sustancia que consumimos, ¿no? Entonces tenemos ese objetivo, pero también tenemos el objetivo, claro, es primero ¿no? Lograr la abstinencia completa, lograr no iniciar el consumo. Si no se inicia el consumo, pues no se presenta la compulsión física, pero también tenemos que revertir los efectos negativos que hemos causado a nuestro organismo en lo posible, aunque hay cosas que ya no son reversibles,
a nuestro organismo y a las distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Lograr la abstinencia permanente no es el único objetivo, porque ya que además de evitar una conducta sintomática negativa, que es la remisión de la enfermedad, una enfermedad está en remisión cuando no está presente el síntoma, ¿no? Si nos preguntaran un diagnóstico acerca de nuestra enfermedad, para los que estamos aquí ahorita, estamos en remisión temprana en un medio controlado. Ese es el diagnóstico que se da, ¿verdad? Y mucho de que estemos en remisión tiene que ver porque estamos en un medio controlado. Luego dice aquí, además de evitar una conducta sintomática negativa, requiere que adquiramos un estilo de vida positivo mediante la mejora integral de todas las áreas de su vida, que revierta el deterioro en lo posible, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden revertir, y la falta de desarrollo provocado por la adicción activa. Hay que trabajar en este también, porque si no se van revirtiendo los efectos negativos, eso será causa de que nosotros no podamos mantener la abstinencia. Hay que trabajar en estos dos objetivos de nuestro tratamiento. Y aquí me lo dice así, dice, restituir aquella parte de nuestras vidas que malgastamos antes de llegar a AA. En realidad no es que las hayamos malgastado, fue necesario vivir eso para poder tener la energía necesaria para cambiar. Cuando les planteé la alternativa que tenemos, seguir siendo como somos o experimentar ese cambio, ya sabemos que el ser humano le es difícil el cambio. En física, el cambiar de dirección de un movimiento, de una masa o de una partícula, se requiere, la dificultad para cambiar de dirección se le llama inercia. Por inercia uno sigue siendo como es, por inercia uno sigue yendo por donde va. Se necesita una fuerza mayor que la fuerza de la inercia para seguir siendo como somos. Y lo que hemos vivido no es que hayamos malgastado, porque todo lo que se vive tiene un propósito. Lo que hemos vivido es para que, siendo cada vez más conscientes, trayendo a la conciencia lo que ha estado siempre en nuestra inconsciencia, lo que hemos hecho sin darnos cuenta de por qué lo hacíamos, ¿no? Acá ya les estamos explicando por qué lo hacíamos, trayendo a la conciencia, pues eso nos ha causado problemas, daños y sufrimiento para nosotros y para los demás. Y ese no ha sido un tiempo malgastado, sino ha sido un tiempo necesario para tener la energía que nos permita cambiar de dirección, que nos permita no resistirnos al cambio. Las personas se resisten al cambio por naturaleza, ¿verdad? Hay una fuerza que nos lleva a seguir siendo como somos. Pero en cuanto a este problema de salud, la única solución es experimentar ese cambio. Acá dice, entonces, restituir aquella parte de nuestras vidas que malgastamos, no, ir revirtiendo un poco a poco, compensando los efectos nocivos, mejorando la calidad de cada una de las áreas de nuestra vida, el área física, el área mental, el área espiritual, el área social, el área legal, el área familiar, etc. Dice que malgastamos antes de llegar acá. Es más, antes de llegar no a un lugar, sino a lo que se hace en ese lugar, a utilizar aquí lo que está a nuestro favor para procurar ese cambio, ¿no? Hay un compañero que le digo yo seguido,
que no es la asistencia a las juntas, es el cambio que hagamos. La comunidad, una comunidad en donde todos tengamos la necesidad de cambiar utilizando lo que me permita a mí no producir esas emociones, es una ayuda en el cambio, una comunidad de práctica espiritual, vamos a llamarle. La espiritualidad incluye muchas cosas. Hay ciertas prácticas que están comunes en toda la espiritualidad. Dice, por ejemplo, transforma tu motivación, reduce los apetitos y encuentra lo que tu alma desea. Cultiva la sabiduría emocional, sana tu corazón y aprende a amar. Vive éticamente, siéntete bien al hacer el bien. Aquí nos dice, calma, concentra y calma tu mente. Despierta tu visión espiritual. Ver claramente para reconocer lo sagrado en todas las cosas. Cultivar la inteligencia espiritual. Adquirir sabiduría y entender lo que es la vida. Dice, expresa el espíritu a través de la acción, la generosidad y la alegría de servir. Aquí lo que les digo, que la comunidad de requisitos del crecimiento ayuda en este crecimiento. Ese cambio también le llaman crecimiento espiritual o crecimiento transpersonal. En términos ideales, esa disciplina debe ir acompañada por una comunidad, un grupo de personas con necesidades afines y mentalidades afines, todas dedicadas a este tipo de cambios. Eso es lo que se necesita, eso es lo que se busca aquí. Esa es una ayuda, porque también hay obstáculos, compañeros. Aquí me mencionan un obstáculo, ¿verdad? Dice, la sociedad, la que no está en esto, ¿verdad?, lo que está allá afuera, ese problema es nuestro, compañeros, es del que padece la enfermedad. Y muchas veces los que no padecen la enfermedad, que también y tienen una relación de compromiso con aquel que la padece, pues también tienen un tipo de adicción que se llama codependencia, y en lugar de ayudar, estorban. Entonces, obstáculos al desarrollo transpersonal. La sociedad apoya otros tipos de desarrollo, pero no este desarrollo. Suele descuidar o incluso oponerse violentamente al más alto grado de desarrollo, que es el que nosotros esperamos adquirir aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conocer aquí puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, aquellos que vive el mundo condicionado allá afuera, como que el dinero garantiza la felicidad, o que la nación de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el statu quo. Entonces nuestro movimiento allá afuera, con las personas que no están trabajando, aquí vamos a empezar a dividirnos en una comunidad que está trabajando en esto por la necesidad de trabajar en esto para poder irle dando mantenimiento al tratamiento respecto a su problema de salud y lo que se mueve allá afuera, ¿verdad? Nosotros debemos estar basados aquí, tampoco vamos a convencer a los de allá afuera. Nosotros debemos estar ocupados en lo que necesitamos hacer, en experimentar
ese cambio. Entonces aquí dice, nuestras vidas de ahora en adelante no son nuestras. Aquí cuando hablan de nuestras vidas, están hablando de la identificación con que yo he vivido, están hablando de mi ego, nuestras. Ya cuando usan pronombres personales, compañeros, nuestras, ¿a qué nosotros se refiere? Se refiere a Elí, a Cristo, a Víctor, a Alejandro, y a Nemesio, y ahí va involucrado el hecho de que nos estamos identificando con nuestro nombre, ¿no? Pero algo que pertenece a la dimensión espiritual no puede identificarse con algo que no pertenece a la dimensión espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Identificarse quiere decir idem facere, es decir, que esto es idéntico o lo mismo que esto. Yo me puedo identificar con miles formas del falso yo, de lo que se llama el ego. El ego es una falsa identificación, es identificarte con algo que no es lo que eres tú. Bueno, entonces ya cuando habla de nuestras vidas, de ahora en adelante no son nuestras, las tenemos en depósito para Dios, y eso no es de ahora en adelante, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Él es el que determina el camino de nuestra vida, Él dentro de nosotros. Dios no es un personaje extraño, no es un Santa Claus para adultos, ¿no? Dios está en nosotros. Nosotros somos una manifestación de Dios. Cada minuto de nuestra vida es una manifestación de Él, ¿verdad? De eso no nos damos cuenta porque vivimos en un estado de ilusión o de maya, o de separación de Él, que hace trágica la experiencia humana. Eso es lo que le llaman el pecado original en algunas partes. En el hinduismo le llaman maya, el velo de la ilusión. Lo que vemos no es verdad, compañeros. Esto no se capta ni con el pensamiento ni se percibe con los sentidos. Dice, y tenemos que hacer todo lo que podamos para llevar adelante el gran movimiento. El gran movimiento no se refiere a este movimiento de doble A. Yo recuerdo que antes que estaba aquí otra persona, hace muchos años, hablaba del movimiento de aquí, ¿no? Como si fuera... Ahora hay otro tipo de movimiento, ¿verdad? Está el movimiento de regeneración nacional. Si lo conocen, ese se llama Morena, ¿verdad? No es ese tipo de movimientos, ¿no? No es ese tipo de movimientos. Aquí dicen el gran movimiento, el propósito que es. El propósito es traer nuestra conciencia, saber lo que somos y traerlo a ayudar a la gente a despertar, a desidentificarse con aquello que se haya identificado. Entonces dicen, para llevar adelante ese propósito, el propósito es el ser, ¿no? El tener la conciencia del ser, de lo que somos. La palabra propósito siempre se refiere a... Antes, cuando no sabíamos de esto, la referíamos a algo futuro. A ver cuáles son tus propósitos de año nuevo, ¿verdad? ¿O qué propósitos tienes para dentro sí? ¿No? Y ya sabemos que no tenemos ningún control para eso, ¿no? La vida, la experiencia humana, los contenidos de nuestra experiencia humana, que le llaman vida, es lo que sucede mientras tú haces planes y que nunca concuerdan con lo que tú planeas, ¿verdad? El otro día me decían que las cosas no salieron como pensábamos y eso ha pasado todo el tiempo y de repente nos damos cuenta que así es, ¿verdad? Ocurre lo que no pensabas que iba a ocurrir y no ocurre lo que pensabas que iba a ocurrir. Nosotros no tenemos el control de eso.
pero sí podemos tener la confianza de que lo que ocurra va en nuestra ayuda, es una ayuda y es lo correcto para el todo. ¿Verdad? No tenemos, a través del pensamiento, no tenemos la capacidad de pensar o calificar. Siempre ocurre lo correcto para el todo. Entonces esas cosas no se entienden con la mente, se viven. Luego dice acá, tenemos que hacer todo lo que podamos para despertar y ayudar a otros a despertar. El gran movimiento que nos ha dado un nuevo arrendamiento sobre la vida, como si fuera el contrato de rentar un espacio, ¿verdad? Acá hay muchos términos comerciales, parece que los que escribieron eso hacen inventarios y hablan del activo y del pasivo está en lenguaje muy condicionado, por eso hay que tratar de que no nos atrapen las palabras. Estoy yo teniendo en depósito mi vida para Dios y para mi crecimiento y el crecimiento de los demás. Eso es inevitable, ¿no? Ahora que eso no me cause conflicto, eso es lo que necesito yo. Dice acá más adelante, hay que mantener en depósito la vida para Dios, hay que meditar profundamente en lo que eso quiere decir. Hay que esperar demasiado de esa vida. Empezamos a ver lo consagrada que puede ser una vida depositada para Dios. En una vida tal pueden acaecer milagros. Cada momento es un milagro. Si se es fiel, se sea fiel o no se sea fiel, eso no es, aquí no es cumplir ciertas condiciones, es algo que se nos da por el derecho de filiación que tenemos. Dice, se puede creer que Dios tiene muchas cosas buenas en reservas para nosotros. Se debe saber, porque una cosa es creer, ¿verdad? ¿Tú crees que llueva o que no llueva? No, se debe saber con una certeza absoluta que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Él sabe practicar el amor incondicional que no depende de nuestro comportamiento y el amor responsable, donde se nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Nosotros, en lugar de hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra, debemos quitar, no nuestra, sino del falso yo que hemos creado, que hemos vivido. Dice aquí, Dios puede ser, no puede ser, es el Señor de la vida, controlador de los días del presente y el futuro. El presente, el futuro no es más que cuando el contenido de este momento, que es el único que hay, es sustituido por otro contenido. Ya vemos que nosotros tenemos dentro de nuestra práctica espiritual, tenemos que tener la capacidad de estar en el ahora, ¿no? Porque en el ahora es en el único momento en que tú tienes contacto con la vida, ¿no? El pasado tú lo traes a tu mente en ese momento que es el ahora, pero te estás perdiendo del contacto con el contenido de la vida. Entonces debemos superar eso y debemos de aceptar, ya no debemos producir esas emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. El cuerpo dolor, lo que no has aceptado de tu pasado, lo que no has aceptado de lo que ha ocurrido en tu vida. Eso ya no. Nosotros no nos podemos dar muchos lujos que no son lujos, ¿no? Pero para nosotros tendrían consecuencias muy graves por el problema de salud que tenemos. Dice aquí, hay que tratar de actuar de acuerdo con la dirección de Dios y dejarle a Él los resultados, ¿no? Y eso siempre lo hacemos, pero lo que pasa es que queremos usurpar su papel y adueñarnos de los resultados, ¿no? Por Él
y solo por Él logras todo lo que logras. Ahora, si no te das cuenta de que siempre es un logro, abandona el orgullo, dice ahí, de creerte tú el hacedor. Eso viene, no robarás, no te atribuirás a ti el resultado de lo que está ocurriendo. Por Él hizo, ahora si no te das cuenta de que todo lo que vives es un logro, por Él y solo por Él no logras todo lo que no logras. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor, ¿no? No lleves esa carga sobre ti. Hay que tratar de acuerdo con la dirección de Dios. Hay que tratar de actuar. No, nada de tratar de actuar. Uno no puede dejar de actuar de acuerdo con su dirección. Nada de que va uno a tratar, ¿no? Como si uno pudiera evitar eso. Luego dice, y dejarle a él los resultados. No hay que detenerse. Hay que seguir adelante para Dios y una vida mejor. Fíjense esto mismo que les estoy leyendo. Aquí lo dice de otra forma. Yo estoy con ustedes todo el tiempo, controlando, bendiciendo y ayudándoles. No dice todo el tiempo, controlando, bendiciendo y ayudándoles. Y eso no depende de que lo que tú vivas, tú lo puedas calificar como una bendición o como una ayuda. Lo que debes de tener la seguridad es de que así es. Debes dejar de usar tu pensamiento para producir las emociones, porque el pensar fragmenta. La sabiduría del mundo para Dios es pura tontería. Y la sabiduría del mundo procede de un proceso de pensamiento, pero el todo es impensable e inexpresable, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad. Dicen nuestras lecturas por aquí que estamos encerrados en una caja de espacio y tiempo, que estamos viendo lo que va pasando por el carrete en este momento, pero no vemos cómo está eso ligado con lo que trajo eso a este momento y con lo que va a ser producto de lo que estoy viviendo en ese momento. Eso no lo alcanza a ver nuestro pensamiento. Dice aquí, no hay hombre o mujer que pueda contra mi voluntad para ustedes, ni ustedes mismos pueden contra la voluntad de Él para nosotros. Nadie puede contra su voluntad. Y ahí la palabra voluntad como que no tiene mucho sentido, porque voluntad es querer algo. Y como nosotros tendremos a querer hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, hay veces que nosotros queremos algo y eso que queremos no se da. Entonces, en lugar de decir aquí, no podemos contra su designio, ahí es lo que Él determina que sea. No hay posibilidad de que sea de otra manera, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad, sin que Él sea el que está determinando que eso ocurra. Luego dice aquí, un mundo entero de hombres y mujeres no pueden hacerlo. Si tan solo confían, tienen esa seguridad y alejan el juicio de su pensamiento, ¿no? Dicen, la fe es confianza y no desafío. Nos lo dice por ahí algo de lo que está escrito ahí, ¿no? A ver, si no me saco la lotería es que ese güey está jodido, ¿no? O tengo que estar vigilando lo que hace, a ver si lo hace bien, ¿no? Como si yo pudiera cambiar lo que Él determina que sea. Dejamos de jugar a ser Dios, no da resultado. En este drama de la vida, porque la vida no es un viaje a Disneylandia, compañeros.
La vida se vive toda, viene muy bien barajeada, porque eso es la forma en que vamos siendo llevados indudablemente a nuestro crecimiento y a nuestra transformación. En este drama de la vida teníamos un nuevo patrón, Él es el director, nosotros sus agentes, Él es el padre, nosotros sus hijos. Esas son cosas metafóricas. No me está hablando de un padre biológico, porque los padres biológicos valen madres. Nos está hablando de otro tipo de paternidad. La paternidad es que por nuestra misma enfermedad nunca hemos podido ser, nunca hemos podido ejercer o llevar a cabo esa función o ese papel. Y de repente, cuando ya no es tiempo, queremos hacerlo. Si tan solo confían en mí y ponen sus asuntos en mis manos. O sea, no que los pongamos, nuestros asuntos están a su cargo. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, a distancia cero, con Él dentro de nosotros manifestándose, y hacíamos bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que Él nos asigna? El trabajo para con los demás. Dice aquí, si tan solo confían, fíjense, confiar tienen la certeza, no la creencia, ¿no? La fe es confianza, no es afío, ¿no? Tú no le dices, a ver, aparéceme un conejo, ¿no? Y si no te lo aparece, pues dejas de confiar. Luego dice aquí, y ponen sus asuntos en mis manos, sin rebeldía, resistencia ni conflicto. Dice, al pasajero puede parecerle que cada ola podría tumbar el barco o desviarlo de su curso. Me están hablando de la sucesión de contenidos de este momento. Puede parecerle que de repente se presenta algún contenido que puede desviar el rumbo que vamos llevando. Dice, de su curso, el capitán sabe por experiencia que a pesar del viento y las olas, él sigue una trayectoria que lleva directamente ahí donde encontrará refugio. El pasajero del barco pues, somos nosotros, ¿no? Y el capitán es el que está llevando el contenido de nuestra vida. Luego dice aquí, así que confíen en mí, capitán de su salvación, dice aquí. Capitán, la salvación es, acuérdense que teníamos un estado fuerte de disfunción o locura, y la salvación es salir de ese estado, es lograr el cambio que necesitamos para no producir esas emociones que nos neguemos a vivir, ¿no? Es dejar afuera todo aquello con lo que nos identificamos. ¿Por qué nos identificamos con lo que nos identificamos, compañeros? Porque creemos que eso nos hace valer, ¿no? Hay algunos que se identifican, por ejemplo, tanto tienes, tanto vales, y si no tienes, puta que chinga, no vale ni madre. Cuando somos increíblemente valiosos, todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque somos la manifestación de Él. Y Él nos tiene conjuntados en el desarrollo de lo que es. Por acá tengo unos mitos que surgen desarrollándonos. En este sentido uno se da cuenta que aquello era mentira, aquello que creíamos. Dice, mito número 1, la humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo, ¿no? Vemos en el desarrollo de la tecnología, pero esto es demasiado obvio, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay suficiente para todos, pero no para la codicia de todos, ¿no? Como es un tema que ahorita está a discusión, ¿verdad? Que cómo se mide el bienestar, ¿no?
cuando de las posesiones la más mínima parte de la población acumula la mayor parte de las posesiones, pero eso no nos interesa a nosotros. Luego el segundo mito, estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos, y eso no es cierto. La vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte, a la experiencia que están experimentando, pero ya sabemos que la vida no tiene contrario, lo contrario de la muerte es el nacimiento, ¿verdad? La muerte es el rumor que se corre cuando ya no está tu traje físico, ¿verdad? Y el nacimiento es el rumor que se corre el rumor de que naciste, ¿no? Cuando de repente apareces por ahí físicamente, pero la vida no empieza ni termina, compañeros. Luego dice aquí, este mito del distinto de mí ha sido responsable de muchos problemas. Luego, el mundo físico es todo lo que hay, ¿no? Lo que podemos captar con nuestros sentidos. Y eso también es absurdo. Acá, por ejemplo, nuestros sentidos son muy burdos, compañeros, para captar las cosas. Aquí hay una amplia gama de luces de diferente longitud de onda, de las cuales nuestro ojo solo percibe un rango así de pequeño. Lo mismo pasa con el sonido. Aquí, esto parece que aquí hay más algo que nada, cuando no es cierto, compañero. Aquí hay más nada que algo. Hay una ecuación por ahí que nos determina la equivalencia entre la energía y la materia. Una ecuación muy famosa, E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Aquí hay más nada que algo. Lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Entonces, ni con los sentidos ni con nuestra mente vamos a poder darnos cuenta de cuál es la realidad de la vida. Para eso hay que entrar a este nuevo plano o dimensión a la que estamos entrando. Dice, estos mitos chocan con la filosofía perenne, ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamamos dimensiones espirituales. No hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida. Y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. Entonces, acá estábamos leyendo esto. Fíjense cuál es la utilidad. Nosotros utilizamos un programa pragmático, así es como se ha desarrollado. El juicio de qué tanto vale todo esto que estamos manejando es para lo que nos sirve. Y para lo que nos debe de servir es para dejar de producir esas emociones, ¿verdad? Y para darnos cuenta de que podemos vivir de otra forma. Tenemos que desarrollar otra forma de vivir, no porque lo que vivamos va a ser diferente, sino porque no nos va a causar malestar, ni vamos a tener la sensación de que la vida es algo que hay que soportar. Pero para eso se necesita esta confianza, por ejemplo. Así que confíen en mí, capitán de su salvación, ¿verdad? La confianza en uno mismo. El otro día alguien hablaba de la confianza en uno mismo, ¿no? Si yo supiera que ustedes están dependiendo de sus propios recursos,
Eso sí sería preocupante, pero nosotros sabemos que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Yo no me preocupo mucho por Eli porque sé que lo que le pase pues no depende de él. Si dependiera de él, eso sí me tendría preocupado. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. ¿Sabes? Soy el pero aunque, digamos, somos adictos, ¿no? Aunque tengamos esa confianza que dice usted, aún así vamos a consumir, ¿no? No. ¿Cuál es la causa por la que consumes? Porque te estás dando cuenta, porque sin darte cuenta te estás negando a vivir esa emoción. ¿Ah? Si tienes esa confianza, esa emoción es producto no de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives, de lo que piensas acerca de lo que es la vida. La vida es un callejón sin salida, es algo que hay que soportar. Para soportarla necesitamos meternos algo, porque de otra forma es insoportable, por cualquier tipo de emoción que tengamos negativa, ya sea del presente o del pasado. Y yo quiero que ustedes se den cuenta de lo vulnerable que nos hace nuestro estado de salud, entendiendo la enfermedad de esta forma, ¿verdad? Pocos serán los adictos que querrán dejar de consumir mientras crean que todavía tienen tiempo para eso. Dice ahí en una parte de la literatura, muchos pudieron ahorrarse mucho sufrimiento. ¿Cómo fue eso posible? Haciendo levantando lo que otros habían vivido y habían pasado. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, y yo muchas veces lo creo, ¿no? No creo yo que lo que yo les diga que les va a pasar, porque les va a pasar, güey. La enfermedad es progresiva. Si tú eres adicto y confías, vas a seguir consumiendo, quiere decir que eso no es confianza, güey. Que la confianza depende de lo que estés viviendo. Si las cosas van como tú quieres, no producirás esa emoción. Pero si no van como tú quieres, producirás una emoción que te negarás a vivir. Pero a veces yo siento que estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, pero aún así, pues tuve... No, pues vamos a ver. Si tú eres adicto y se presentó el consumo, quiere decir que hubo o que hay algo que sin darte cuenta te estás negando a vivir, hijo. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Ah, no, pues si es inconsciente, no te das cuenta. Pero si eres adicto, eso no puede dejar de ser así. Si consumiste, es porque no estás viviendo la vida como un traje cómodo. Eso, o sea, aquí no tenemos que buscar. Si hubo consumo y eres adicto, quiere decir que se presentó la causa del consumo. Una urgencia inaplazable por consumir. Todo eso, una negación inconsciente a vivir. Tú estás creyendo que estás haciendo otra cosa. Los chavos, cuando uno empieza con eso, cree que uno está encontrando una forma muy chingona de vivir. Creen que son diferentes, hasta se toman fotografías y crean asociaciones delictuosas, cabrones. Con todo cariño, hijo. ¿Qué pasó, hijo? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Humano. Fíjate que esa parte que estás mencionando ahorita empezaste con esa parte de la energía que tiene que ser necesaria y puede, creo yo, que ahí en la experiencia propia puede darse uno cuenta de que bueno, ya en este proceso, en este punto del proceso, de que es una realidad, ¿no? Pero fíjate que también puede uno ahorita en estos momentos, al menos de la manera que me está tocando, y eso no porque yo lo piense, sino que llega la parte en donde yo para mí siempre es necesario recordar hasta dónde me tuvo que acarrear el síntoma de la enfermedad. Eso es algo que a mí en lo personal
me produce ver lo que hay. Cuando recuerdo yo aquellos momentos físicos de la manifestación del síntoma de la enfermedad, que no era la enfermedad, pero sí es para mí en lo personal es básico recordar esos momentos en donde tenía uno que estar en una situación deplorable como persona, en donde de alguna manera no había posibilidad de pensar en otra cosa más que en la siguiente dosis. Entonces de repente se vierte el pensamiento, no porque uno lo haga, o la visión, empieza uno a ver lo que hay y llega a ser hasta como para mí en lo personal, no gracioso ni chistoso, pero sí llega a tener un peso en el cual el día de hoy, si no reconozco yo que estoy mucho mejor, el día de hoy que la vida me ha llevado por un camino mejor que por el que me estaba llevando, ahí es en donde de repente, si yo no pongo atención en eso, creo que puede volver a operar la ley de la gravedad del dolor. Sí, pero no es el recuerdo de lo que vivías, es sentirte cómodo con la vida. Está como el miedo. El recuerdo de lo que vivías lo podemos equiparar al miedo, ¿no? La adicción también se define como el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Y tú, si se presenta una situación donde se presenta esa reacción, esa urgencia inaplazable, ese dispararse de un resorte, no tienen ni tiempo de recordar. Ahora a los que tienen miedo, les dijeron, si vuelves a consumir te vas a morir. Se murió, ¿no? A él le molestaba que no se preocuparan por los demás, que los demás no se preocuparan por él. Y luego decía que no tenía dónde caerse muerto. No, pues aquí hay un cúmulo de experiencia gigantesco. Oye, padrino, bueno, esa parte se acabó, dice la literatura del libro azul, que ya sé que aquí vamos más allá, pero dice, no desearemos cerrar las puertas del pasado, ¿no? No nos lamentaremos por el pasado, pero tampoco desearemos cerrar las puertas que nos llevan a él, porque solamente observándolo y tratando de hacer un análisis... Tienes que ver bien cómo dices las cosas. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Si tú te lamentas por lo que has vivido, hijo, y eso te lo digo porque pues estás sufriendo, ¿verdad? Si no te das cuenta que lo que has vivido sirve para lo que va a servir, hijo, ¿no? Lo que les digo muy comúnmente, ¿en qué centran su atención? ¿En lo que se está dando o en lo que no se está dando? Yo sé que la centran en lo que no se está dando. Si la centran en lo que no se está dando, surge la frustración. Y nuestra enfermedad tiene un sinónimo, intolerancia a la frustración. ¿Cómo reaccionamos a que las cosas no sean como nosotros queremos que sean? Consumiendo, compañeros, porque eso nos produce una emoción que sin darnos cuenta nos negamos a vivir. Y dispara esa urgencia inaplazable, esa cuestión no de razonamiento, sino de reacción del cerebro emocional que maneja las necesidades de supervivencia. Yo para sobrevivir a esta vida tengo que meterme a algo, ¿no? ¿Y eso por qué? Por poner la atención en lo que no está. Ahora, ¿qué es notable que no esté ahorita? Él me está hablando del recuerdo, de lo que se vive. ¿Qué es notable que no esté ahorita en nosotros? Estamos en consumo. Pero a eso no le damos valor. No. Tenemos la atención en lo que no está. No, pues yo quiero un coche o una casa, güey. Y no solo uno, mejor 2 coches, cabrón. A ver, Nemesio. Gracias, compañeros. Soy Nemesio, un canito más. Hola, Nemesio. Todo esto me está entrando, me está sirviendo, obviamente sirve. Pero tú me estás hablando del consumo, o sea, no es necesario ir al consumo para tener una recaída.
Sí, no, se trata de estar bien. No es necesario ir al consumo para tener una recaída, pues donde yo acepto que decidí tomar este camino para tener una vida de confort, puede decirse, una vida mejor a la que tenía en el consumo. Un bienestar en la vida. Un bienestar en la vida. O sea, el que va a cambiar eres tú. No va a cambiar lo que vives. No. Tú eres el que va a cambiar. Voy a dar el cambio a mi vida. Sí, y va a cambiar la forma en que ves lo que vives, hijo. Entonces, de todos modos, si hay malestar, aunque no haya consumo, dice, ¿es el no consumo todo lo que hemos de esperar de nuestro cambio? No, eso necesitas para empezar el cambio, ¿verdad? Porque si no, ni siquiera lo empiezas. Eso lo dicen, ¿cómo lo ve Bill? Aquí en el número 8. Dice, ¿es el no consumo todo lo que hemos de esperar de nuestro cambio? No, es tan solo el primer regalo de nuestro cambio. Si se han de recibir más regalos, más cosas buenas de estar cambiando, tenemos que continuar cambiando. Encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, no lo que vivimos, sino la forma en que lo vivimos, que no dio resultado, por una nueva vida. No lo que vamos a vivir, sino la forma en que lo vamos a vivir. Si tú cambias las cosas, la forma en que ves las cosas que ves cambian. Que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. O sea, nuestro bienestar no debe depender del exterior, de lo que estés viviendo. No obstante el éxito o el fracaso mundano, ¿verdad? Porque el éxito solo es el éxito en el sentido espiritual. En el sentido condicionado es que, eres un fracaso, ¿no? Cuando en realidad siempre somos un éxito. Dice, no obstante la pena o la alegría, por ahí les hablé de este drama de la vida. No obstante la enfermedad o la salud, ¿no? Eso es un camino que vamos a caminar todos, ¿no? La salud no siempre va a estar con nosotros, con el tiempo. La impermanencia de todas las cosas, ¿no? A nosotros no nos molesta tanto la impermanencia de las cosas, compañeros. No es la impermanencia lo que nos hace sufrir. Lo que nos hace sufrir es querer que las cosas sean permanentes, y no son permanentes. Todo es impermanente, ¿no? La salud, todo eso se va a dar porque se va a dar, pero no vas a depender tú de las circunstancias externas para estar bien. Todo esto lo tenemos que alcanzar en este nuevo camino. Claro, estoy de acuerdo con Nemesio en lo que dice. Si estando sin consumir estás mal, pues tampoco estamos logrando nuestro propósito. Eso es a lo que voy, o sea, supuestamente yo me digo a mí ya, bueno, al ego, ¿verdad? Ya estoy bien, ya acepto todo. No, pero aceptar es que no haya el más mínimo deseo de que las cosas sean de otra manera. Sean de otra manera, sí. La aceptación es un sí al contenido del momento. Oye, padre, pero también ahorita nos estabas hablando de esa parte de la energía. Entonces quiere decir que en esta parte donde ya con la gracia de Dios o del poder superior no está el consumo, esas recaídas emocionales, por lo que aún sigo pensando por la inercia que llevo, la manera de estar bien, son necesarias. Eso lo único que te enseña es que tienes que seguir trabajando y más a profundidad en tu Pero entonces está en el proceso del cambio. Sí, no es que no esté. Sí, pero tienes que seguir trabajando en el cambio. Es un cambio gradual, nos dicen ahí. Tienes que seguir trabajando en el cambio. Y eso no se va a terminar nunca. Y obteniendo los resultados, Porque aquí, eso que dicen de lo que me dijiste ahorita, eso le hablan como las promesas, no, esos son resultados a obtener. Aquí no te promete nada a nadie. Lo que obtengas es por el trabajo que hayas hecho.
No, aquí no les prometemos nada. Decía, si no quedas satisfecho con los resultados, te devolvemos la miseria de tu vida. O cuando se iba alguien de aquí, le decían, puta, se va a ir de la chingada y lo mandabas peor de lo que... Sí, no, aquí había unos cuatro medios salvajes. Bueno, esa fue la primera lectura, ¿no? Luego la siguiente lectura, compañeros. Bueno, aquí se dice, ruego poder mantener mi vida, ruego poder sentir lo que me decían esto que leí. Sentir seguridad en el hecho de que mi vida sea llevada por él, ¿no? Con la metáfora del capitán y el barco. Luego poder sentir seguridad y que eso no me cause ni rebeldía, ni resistencia, ni conflicto. Luego vienen reflexiones. Dice una nueva dirección. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes, fallaban completamente. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la voluntad de Dios, el designio de Dios, a todo lo que vivimos y a todo lo que actuemos. Esto, si ustedes recuerdan, está en la página 42 y 79, dice. Bueno, en la 42 no diga, pero vamos a buscarlo en la 79. Aquí dice, es fácil descuidarnos en seguir experimentando este cambio y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos estamos buscando dificultades, porque las sustancias que consumimos es un enemigo sutil. No estamos curados de la adicción. La adicción es una enfermedad incurable, pero controlable. Hay enfermedades que son incurables, pero las puedes controlar, ¿verdad? Es una enfermedad cerebral crónica, pero hay enfermedades que tú más o menos las puedes controlar, como la diabetes o algunas otras. Si te cuidas correctamente, esa enfermedad está bajo control. Dice, no estamos curados. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, porque nuestra condición con respecto a esta enfermedad, nuestra condición de no poder no consumir. No consumimos porque queramos, consumimos porque no podemos no hacerlo. Entonces el día que consumiste, no creas que consumiste porque quisiste, güey. Consumiste porque no pudiste no hacerlo. De eso es lo que quiero que se den cuenta. Ustedes ahorita no se dan cuenta, no lo alcanzan a ver. Lo verán, ¿cuántos años tendrán que pasar para que se den cuenta que eso es lo que sucede? Que no pueden no consumir. Para el adicto el consumo no es una elección, no es que él elija consumir, ha perdido la capacidad de elegir no consumir, no puede elegir no consumir. Dice aquí, no estamos... Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. La enfermedad, tener esta enfermedad es una sentencia, no poder no consumir y no podernos hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida y tener esta enfermedad que es incurable, progresiva y terminal, es una sentencia. Ahora, ¿cómo suspendemos esa sentencia? Es el control de la enfermedad, es una enfermedad incurable pero controlable, y en eso se basa el tratamiento. El tratamiento es tener la enfermedad en control. Aquí dice que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Con esta palabra, si nos quedamos con esto, creemos que el mantenimiento de nuestra condición espiritual es irnos al gimnasio y hacer un poco de ejercicio. Pero no, el mantenimiento de nuestra condición espiritual, aquí nos lo dice enseguida. Cada momento, aquí dice, cada día
cada momento es un momento en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todo lo que vivimos y a la forma en que actuamos en consecuencia de lo que vivimos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Qué bueno que se hace tu voluntad y no la mía. ¿Quién puede decir eso honestamente? Pues esa es la forma de mantenernos, de evitar que se produzcan esas emociones. Y no que nos lleven al consumo o que nos lleven a estar mal con lo que nos presenta la vida. Tenemos que hacernos responsables de nuestro estado emocional. Esa es la libertad que buscamos. No estar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. No depender de lo exterior, sino depender de lo interior. Y de lo interior, en nuestro interior está Él, asegurándonos que el camino es seguro, que el camino es, y desechando lo que piensa nuestra mente de esta cuestión. Estos son pensamientos, más que pensamientos, ya son sensaciones que deben acompañarnos constantemente, independientemente de lo que estemos viviendo. ¿No? Porque vamos a vivir de todo. Dice, no obstante, el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte que es el término de la experiencia humana de un ser espiritual cuya vida no se termina, ¿no? Pero cuando muere alguien, o sea, le decimos pasó a mejor vida y se enojan. O tenemos que estar diciendo te doy mi más sentido pésame. Ahí el que pierde, lo único que pierdes es la presencia física de esa persona. Y eso te duele no por él, sino por ti. ¿Por qué nos ha molestado el daño que hemos causado? ¿Por aquellos a los que se los causamos o por nosotros? Más que asustarnos nuestra forma de consumir, nos debe de asustar nuestro egoísmo. Ponemos pronombres personales a las cosas. Mis hijos no saben ni cómo se llaman. No piensas en la persona, nomás piensas en ti. Es el egocentrismo. No obstante la pena o la alegría, la enfermedad o la salud o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. Pero nos aferramos a no cambiar, güey. Muerte y renacimiento. Fíjense, de la filosofía perenne o esta clase de conocimiento que queremos alcanzar, nos dice, existen dos reinos de lo real. El primero es la realidad cotidiana con la que estamos familiarizados, el reino de las criaturas vivientes y de los objetos físicos. Tenemos acceso a este reino a través de la vista y el sonido a través de nuestros sentidos o mediante la ciencia. Debajo de esos fenómenos conocidos existe otro reino de lo real mucho más sutil y profundo, un reino de la conciencia, del espíritu, de la mente o del Tao. No podemos conocerlo mediante los sentidos del cuerpo y los instrumentos físicos de la tienda solo lo registran indirectamente. Ese reino de lo real crea y sostiene el reino físico y es su fuente. No está limitado por el espacio ni por el tiempo. El ser humano participa en ambos reinos. Los seres humanos pueden llegar a reconocer su propia chispa divina y el territorio sagrado de donde viene. Esto implica una cuestión absolutamente crucial. No es necesario aceptar a ciegas las creencias de la filosofía perenne. Al contrario, cada quien puede ponerlas a prueba y decidir sobre su validez basándose en la experiencia directa. Si bien el alma o el yo más profundo, al no ser entidad física, no puede ser percibida mediante los sentidos,
ni instrumentos científicos, sí puede conocerse por medio de la introspección. Acá tenemos, compañeros, metáforas del crecimiento, de este cambio del que les estoy hablando. Hay uno que se llama muerte y renacimiento. El yo falso, viejo, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior, aquello con lo que tú te has identificado, aquello que crees que te hace valer, traer un rifle, traer una gorra o traer algo, dice, puede llegar a sentirse igual que la muerte. De las cenizas del ego, del falso yo, de ese que vamos descartando, de aquel que quiere arreglar las cosas a putazos, ¿no? La vida no sabe con quién se mete, güey, ¿verdad? Se mete conmigo, hijo. Yo, si la vida se porta mal, me madreo yo solo, güey. Yo agarro a sopes a la pared, cabrón. ¿Cómo si no, güey? Les da risa, es la verdad. Dice, de las cenizas del ego se alza como el ave fénix una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos hasta que por fin logremos reconocer que aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto no queda ya imagen propia alguna que pueda morir y tan solo permanece lo que no muere. Ahora publicamos el mayor de todos los descubrimientos. El mayor de todos los descubrimientos. Ahí en nuestro interior encontramos al fin el descubrimiento más profundo, importante y significativo que es posible efectuar a cualquier ser humano. Dentro de nosotros encontramos nuestro yo más profundo y nos damos cuenta de que no solo somos más de lo que imaginamos, sino más de lo que podemos imaginar. Nos vemos como la creación de lo sagrado y sabemos entonces que estamos íntima y eternamente ligados a lo sagrado, que para siempre lo sagrado nos abraza y nos llena de gracia. Acá nos decía cuando nos hablaba del capitán, nos bendice, nos ayuda. Acá en la siguiente lectura dice, nuestros recursos humanos, cada momento es un momento en el que tenemos que tener presentes que lo que está ocurriendo es lo que Él determina que ocurra. Y eso debe de evitar que nuestro juicio esté calificando, debe producir una confianza y una certeza en qué es lo que debe de ocurrir. ¿Y cómo sabemos qué es lo que debe de ocurrir? Porque es lo que está ocurriendo. Dice, dejamos de jugar a ser Dios, pero no hacemos caso. Yo oigo hablar del adicto sin fuerza de voluntad, pero yo soy una de las personas con más fuerza de voluntad en la tierra. Ahora sé que mi increíble fuerza de voluntad no es suficiente para salvar mi vida. Mi problema no es asunto de fuerza de voluntad, sino de dirección. Cuando yo, sin minimizarme falsamente, acepto mis verdaderas limitaciones y recurro al todo, al verdadero, no al falso yo, para que me dé su orientación, entonces mis peores faltas se convierten en mis mejores ventajas. O sea, si para vivir lo que estamos viviendo fue necesario haber sufrido lo que hemos sufrido, bien sufrido lo sufrido. Mi fuerte voluntad correctamente dirigida me hace seguir trabajando hasta que las promesas del programa, hasta que los resultados del programa se alcanzan. Dice, explorar opciones espirituales. La naturaleza de nuestra creencia determinará nuestra forma de orar y meditar. Bueno, respecto a esto de la oración, compañeros, esto ya se los he dicho muchas veces. Bueno, antes de pasar a eso de la oración, vamos a recordar esto. El estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura.
El hinduismo esta disfunción la ve como una forma de enfermedad mental colectiva y la llama maya, el velo de la ilusión, lo que no nos permite ver la realidad. El budismo dice, la mente humana en su estado normal genera dukkha, que significa sufrimiento, descontento o simple desdicha. Las enseñanzas cristianas, el estado colectivo de la humanidad es el pecado original, donde pecar significa errar en el blanco de lo que es la vida, no dar en el blanco de la existencia humana, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Pero esa es la mala noticia. La buena noticia es que experimentando este cambio es posible una transformación radical de nuestra conciencia. En el hinduismo y el budismo le llaman iluminación, pero no hay que perdernos en las palabras. Nos está hablando de este cambio que debemos experimentar. Final del sufrimiento, moksha, liberación. Jesús lo llama salvación. Ahorita en la lectura que leí de acá, no me acuerdo en cuál lectura, pero nos dice que Él nos lleva a nuestra salvación, ¿no? Luego dice, el logro más grande de la humanidad es reconocer su propia disfunción, su locura. Reconocer la locura es el comienzo de la sanación y la trascendencia, de pasar de ese estado a este otro estado, ¿no? Entonces aquí dice, estábamos buscando lo de la oración. El poder de la oración. No debemos pensar que oramos para que Dios satisfaga nuestros deseos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes. Nada de eso. Debemos orar para cambiar nuestra actitud hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado. La oración no es para provocar un cambio en el exterior, en las circunstancias, ¿no? Es para provocar un cambio en nuestro interior, para que nos demos cuenta de que todo lo bueno que debemos, que necesitamos y debemos desear, siempre se nos está dando. ¿Lo entiendes? ¿Se dé cuenta tu mente o no se dé cuenta? ¿Por qué pasó eso? Porque es lo que necesitas. Y eso pues va a evitar que estés mal, el malestar. Dice, el adicto está inquieto, irritable y descontento. ¿Por qué está pasando esto o por qué no está pasando eso? Pues aquí hemos visto que el que estaba inquieto, irritable y descontento, porque no estaba pasando eso, cuando pasa, él sigue inquieto, irritable y descontento. Entonces, debemos de pasar del malestar al bienestar. Debemos de pasar del infierno al cielo sin movernos de la silla. ¿No? Por ahí habla una lectura de mirar hacia arriba buscando el cielo, o como dice Cartole, el cielo es un lugar lleno de objetos, un centro comercial o algo así, ¿no? Dice, esto es un asunto profundamente personal. Muchos con el tiempo vemos que desarrollamos una manera de rezar y meditar basada en lo que aprendemos de los demás y en lo que nos hace sentir cómodos. Algunos llegamos cerrados a la idea de un poder más grande, pero cuando nos sentamos con algún compañero y dialogamos sobre esta dificultad, mientras miramos el segundo paso en profundidad, el segundo paso, si se acuerdan, dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos la cordura, pero es una cordura específica, ¿no? El no cometer la locura de volver a consumir, de volver a iniciar el consumo. Si el consumo es, la adicción es el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, a pesar de que sabes que te va a ir mal, a pesar de que sabes que tu mamá se va a enojar y te va a dejar de mandar dinero, güey. Eso es una locura.
como que atraviesa media calle y lo atropellan, ¿no? Entonces necesitamos que regrese a nosotros la cordura con respecto a esa locura específica. Ahí dice sano juicio, en inglés es sanity, sanity quiere decir cordura. Todo esto lo dice en el segundo paso, y aquí también lo dice. Mientras miramos el segundo paso en profundidad, nos alegra descubrir que podemos escoger cualquier concepto que el poder superior que nos atraiga, ¿no? Acá en el segundo paso, en lugar de ver el segundo paso, podemos ver el capítulo 4. ¿Tú querías decir algo, Eli? Sí, padrino, yo tengo una pregunta. Digamos, yo siento que ahorita estoy contento, a gusto con todo lo que está pasando. Sin embargo, siento como la necesidad de una dosis. No, pues ya te dije. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que sientes de que estás a gusto, si sientes la necesidad de una dosis, es prueba inequívoca de que no estás a gusto. Pero yo lo siento. No, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Si sientes la necesidad, si un adicto siente la necesidad de una dosis, quiere decir que no está a gusto con lo que está pasando, que no siente la vida como un traje común. Eso es lo que les dije hace rato. Si se da ese hecho, es porque se dio la causa, suponiendo que seas adicto, porque ni sabemos. Yo a veces tengo esa... No sé si seas adicto o si no. soy adicto o no. Eso lo tienes que resolver tú. Porque, o sea, no puedo dejar de consumir. Sin embargo, el otro día que tuve ese resbalón... Sí, dejaste de consumir porque el material era de mala calidad. No mames. No va a chapar a Joel. No mames. ¿A qué se debe eso? Entonces, que dejé de consumir. No, pues... ¿Es porque no soy adicto o por qué? A ver, ¿qué es lo que distingue a un adicto de otro tipo de consumidores? La causa por la cual consume y la forma en que consume. Ya hablamos de la causa. Por negarnos sin darnos cuenta a vivir determinada emoción que proviene de lo que vivimos. Esa es la causa. Y la forma es no poder interrumpir el consumo una vez que comienzas. Entonces a lo mejor ni eres adicto tú, hijo. Vaya ya a la moderna. Y aparte, pues muchos creen que ser adicto no es cosa grave, güey. Al contrario, ser adicto es saber vivir la vida, chingada. No, pues si quieres consumir, yo no sé qué estás haciendo aquí, mijo. Aquí no hay consumo. O sea, no... ¿Por qué no vas donde hay consumo? Tú sientes la necesidad de una dosis, pues ve. Te equivocaste de lugar, hijo. O estás diciendo puras mamadas. Sí, Nemesio. Para llegar a saber si soy adicto o no soy adicto, tienen que pasar esos 20 o 25 años de sufrimiento para darme cuenta. No. Bueno, ya dijimos que lo que distingue al adicto es por qué consume y cómo consume. ¿Por qué consume? Es porque sientes que la vida es algo que hay que soportar. Es como ves la vida. No podíamos no iniciar el consumo ni controlar nuestra manera de consumir porque estábamos desadaptados de la vida. ¿A qué es equivalente estar desadaptado de la vida? A estar esperando que la vida se adapte a ti. En el número 1 de Como lo ve Bill, dice: creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Entonces el problema que traigo yo... El problema, o sea, el problema no es el consumo. Lo que habló es que casa, o sea, yo tengo ese miedo de mirarme atrás como estaba. Sí. Ese miedo lo traigo yo como escudo. No, pues ese miedo va a llegar un momento en que no te va a bastar. Si se presenta un malestar que no puedas... Ese miedo es este problema que traigo yo, o sea, ese miedo de verme atrás es el que a lo mejor no me llegó a consumir. No, pero si llega un momento en que el malestar que sientes por estar viviendo esa emoción es de determinado tamaño, mijo, el miedo no te va a servir. Tiene que estar activo ese disparador bioquímico para que vaya yo a consumir. Sí, hijo.
La urgencia inaplazable es una reacción de tu cerebro. Es que para ti sea una necesidad de supervivencia pretender no vivir lo que estás viviendo. En parte sí, en parte no. Ah, no, no puede ser eso. En parte digo, Es total, es total. pero no. Si es necesidad de supervivencia, vas a consumir. En parte digo, pero ¿por qué no pasó? Pero en parte digo, hágase tu voluntad. Pues tienes que decirlo enteramente. Enteramente, o sea, lo digo. No lo estás diciendo Tú enteramente. acabas de decir ahorita. No lo estás diciendo enteramente. Tú acabas de decir ahorita lo de la oración. O sea, una cosa es pedir y orar, y otra, pues como se dice en el grupo, tener todavía a ese Dios lambalachero. De que si yo te ofrezco una oración, tú me tienes que dar algo a cambio. No, estar esperando que la oración sea para que cambie algo fuera de ti. Sí. No, lo que cambia es algo en ti para que sepas que todo lo bueno que necesitas y debes desear te está siendo dado. Aunque tú no entiendas cómo es bueno que se te esté dando algo que tu mente califica como malo. Por ejemplo, lo que te pasó a ti con tu camioneta. Yo te digo, o sea, también por ahí no agarro, o sea, no hay mal que por bien no venga, pero tampoco estoy esperando ese bien que venga con, pues dices tú, con No, es que y todo. tú no calificas lo que está bien y lo que está mal. Tú confías en que lo que está ocurriendo está bien. Está bien. Pero ¿por qué tengo del otro lado la Ah, porque todavía no es completo esa confianza. Todavía tu juicio y tu pensamiento está calificando lo que estás viviendo. Oye, padrino, la de Martin Mann, la definición que da de adicción. Es aquel para el cual su manera de consumir le produce un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa es la definición que se usa en las juntas de información al público. Y es la más, como que la más certera, ¿no? No. En el aspecto de hacerte la pregunta a ti con honestidad. No. Como que hay que ir a trabajar para dejar de consumir. No, hijo, no. Pero aquí le hemos preguntado, había una entrevista inicial, ¿hace cuánto tiempo, qué problemas te ha traído el consumo? Y te dice, y él decía, problema, ¿según quién? Porque todos los demás le decía que le traían muchos problemas, pero según él decía que no. ¿Qué pasó, Fernando? Buenos días, estoy escuchando en la junta y Qué bueno, hijo, porque si no estaría grave la junta. y estoy escuchando esas carcajadas y el día de hoy para mí es un gusto, ¿no? O sea, es la alegría de estar el día de hoy en pensamiento y sentimiento para decir, pues, o sea, tengo que agradecer el día de hoy. Siempre tiene uno que agradecer, hijo. Y eso me grata porque hablabas de la energía, o sea, una energía que es proveniente, bueno, de un divino primario universo, ¿no? O sea, de una providencia de Dios. No, la energía para cambiar viene de la necesidad de cambiar. Ok, pero estamos hablando que Dios es nuestro creador. No, Dios no es algo ajeno a ti. La vida, ahí la palabra vida es sinónimo de Dios. El ser es sinónimo de Dios. La vida, sinónimo de Dios. Yo tengo que encontrar ese Dios para hablar de No lo tienes que encontrar, ahí está. Ok, ya está aquí. Entonces ahora yo hablo cómo es en realidad el sentimiento que me deja ver el bienestar que el día de hoy se refleja. Entonces ahí como yo le llamaría. No, pues, no tienes que llamarle de ninguna forma. Ah, ¿verdad? ¿Ah, verdad No, qué es fácil, o sea, es sentir a Dios, estar con Dios y de antemano es agradecer a Dios al que el programa Aquí no hay ningún programa, hijo, aquí no hay ningún programa. Bueno, entonces sanación, rehabilitación o lo que
usted tenga en su concepto de realidad. No, tú me hablas del programa porque esa palabra la oíste en algún lado. Bueno, bienestar, pues le voy a poner ahora bienestar. Ajá. Ahora estoy hablando del bienestar. Bueno, estar bien es lo que buscamos. Eso es lo que es. Estar bien independientemente de las El circunstancias. día de hoy, lo que estás derrochando el día de hoy, o sea, de la energía que estás positivamente me está convirtiendo en una atracción, o sea, de impulsar. O sea, es como si me estuvieras arropando y diciendo, aquí está el bienestar y aquí necesitas estar. El bienestar está, amigo. Siempre va a estar. Sí, espéreme, ahí voy. Entonces, esto me dice que en realidad usted tiene a Dios en sí mismo, o sea, usted sí me está hablando de Él. Lo tenemos todos. Algunos no nos damos cuenta, amigo. Desde el día de hoy sí me doy cuenta que está ahí y que está bien, y estoy agradecido por eso. O sea, es una bendición que se puede compartir y se puede decir a los demás que todo está bien. Claro. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente, nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Es decir, nosotros no escogíamos consumir. Lo que pasaba, dice nuestra literatura, el adicto no tiene la capacidad de elegir no consumir. No era una libertad. Nos veíamos forzados por nuestra enfermedad cerebral. Dice, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, ¿no? ¿Por qué veniste y te metiste aquí? Porque no te quedó otra, ¿verdad? Cuando les preguntamos que si vienen por su voluntad, todos dicen que sí, porque de alguna manera no les quedó otra. La vida ya te fue orillando. Pero ahí debe de entrar, ahí sí debe de entrar, bueno, aparte de que, como dices, no teníamos elección de no consumir, pero cuando dices tú, ahorita lo que acabas de decir, cuando llegaste aquí... Pero cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, o sea, llegaste aquí porque tenías que hacerlo, pero no era libre, te viste forzado, la vida te cerraron las puertas. Te quedaste sin casa, ya te quedaste sin familia, te quedaste sin nada. Tampoco era una selección libre, pero esto nos inició en la dirección acertada. Cuando escogíamos por qué era conveniente, ya vemos que es conveniente estar aquí, que nos conviene. Y empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, sin molestia, sin resistencia, sin que eso nos cause resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta de aceptar que se cumple su voluntad. ¿Tú por qué estás aquí? Porque Él quiere que estés aquí. Decía Ventura que a él lo trajo una señora, pero una señora madriza. Ese Ventura era un personaje aquí, era del pueblo ese de San Juan y Guatepec, ¿no? ¿De Tamales? ¿De dónde? De Tamales, de San Juan y Guatepec. Que se explotó algo y se murió toda su familia, y él vino a dar acá. Dice aquí, empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Que no nos cause molestia decir, se hace tu voluntad y no la mía. Que lo podamos decir sinceramente. ¿Alguien más gusta consumirnos, ¿verdad? Compartir? Eso de las emociones es muy importante. Eso de no andar cargando cosas del pasado, hijo. Porque eso también nos puede mantener en el consumo. Y puede ser que creamos que todavía tenemos tiempo para consumir, ¿verdad?
La culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza y todas las formas de no perdonar son causadas por demasiado pasado y poca presencia. Eso lo llama el cuerpo dolor también, lo que no hemos aceptado de lo anterior. Ese está latente, pero en cualquier momento se puede manifestar. Eso puede ser parte de los efectos nocivos cuando estás en remisión. Eso puede ser parte de los efectos nocivos cuando estás en remisión. ¿Cuando estás en qué? ¿En remisión? No, mijo. No. Esto es no saber, no estar en contacto con la vida. Hay muchas personas que no viven. En el único momento en que tú puedes vivir es en el ahora, porque es el único momento que hay. Creemos que hay muchos momentos, pero lo que cambia es el contenido del momento. El momento es el mismo. El momento es el mismo. Es este momento y por aquí va pasando así como un carrete, ¿sí? Pero hay muchos que están trayendo lo que ocupó este momento, y eso lo haces en este momento, o anticipando lo que va a venir a este momento, y se pierde el contacto con la vida, se pierde la cita con la vida, hijo. Hay gente que no vive, o está en el pasado o está en el futuro. Y esa es una herramienta de práctica espiritual que necesitamos vivir el presente, ¿no, hijo? Acá tenemos en este libro, tenemos en la primera parte, donde dicen donde dicen el solo por hoy, cuidad este día, este momento, porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso se hallan todas las realidades y verdades de la existencia, la bienaventuranza de la perfección, el esplendor de la acción, la gloria de la fortaleza, porque el ayer no es sino un sueño y el mañana tan solo una visión, pero el hoy bien vivido hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuidad bien, por tanto, este momento, ¿no? Acá. Sí, ¿quién levantó la mano? Sí, igual estoy de acuerdo, Roberto. Hola, abuelito. Sí, ahorita lo que estaba mencionando del pasado, de las emociones. De las emociones que causan, porque yo, pues todo. Sí, todo eso lo estoy mencionando por ti. Ajá, o sea, pero me refiero a que, por decir, todo el daño que hice emocionalmente a personas, físicamente. No, aquí dijeron el resentimiento. Ayer me platicabas de estar molesto por alguien que te causó un daño a ti, directamente. Y es una cosa que está viva. Y tú podrás creer que no tiene nada que ver con tu consumo. Pero nuestro consumo de un adicto viene de una cosa que no se da cuenta, inconsciente. Entonces, y es que por decir eso, ¿cómo lo puedo manejar? Porque, o sea, de todos modos, yo le conté por las dos personas, ¿no? La que le causaron daño a mi hermano ya no está. Y siento que el otro más le falta. Pues ahí estás mal. Te lo acabo de leer, hijo. Te lo acabo de leer. La culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza. Aquí hay una práctica que nos habla de cultivar las emociones difíciles, que son las que no vamos a poder vivir, hijo. Y todas las formas de no perdonar son causadas por demasiado pasado y poca presencia. Son cosas que no has aceptado. Ahora, si lo que hiciste con ese que ya lo hiciste te hace sentir bien, pues también estás mal, hijo. Y no hacerlo con el que te falta te hace sentir mal, pues estás mal, hijo. Y lo malo es que eso va relacionado con tu consumo. Entonces tengo que decir, por decir, perdonar a esa persona que hizo eso, porque aunque por ejemplo yo no tengo resentimiento del güey ese, sí me causa un orgullo o algo. No, pues esos son los falsos orgullos, hijo. Pero esos son los falsos orgullos. ¿Cómo estar uno orgulloso de algo así, mijo? O sea, fíjate el cambio que tienes que experimentar tú, para que ya no sea
para que ya no esté eso en tu vida, hijo. Ni ese orgullo, ni querer estar más orgulloso todavía a tu manera, ¿no, hijo? El único perdón consiste en caer en la cuenta que no hay nada que perdonar. Con la pérdida de él, eso fue su voluntad de Dios, hijo. Y con la pérdida de él, no lo lamentas por él, lo lamentas por ti. Es tu egoísmo. Él está. Físicamente no estará, pero él está. ¿No? Está como lo que les leo. El yo que soy yo no puedes verlo. Solo ves la forma que crees que soy. Esa forma que ves no siempre será. Pero el yo que soy yo vivirá eternamente. La vida no tiene opuesto. La muerte no es lo contrario de la vida. Pero eso manejándolo dentro de esta sabiduría perenne. Nada se pierde, solo se transforma, hijo. Ahí está una ley física. Y esa persona siempre estará con nosotros. Pero si está en una persona que nos cae, en una forma, no por él, sino por mí y por mi manera de ver las cosas que me causan malestar, esa es responsabilidad mía. Tú, donde debe estar es en el ahora y consciente de la necesidad que tienes de ya encontrar una nueva forma de vivir, no de vivir cosas diferentes, sino de vivirlas de otra manera, de ya no consumir, de no minimizar el problema que tienes. Ahorita la edad que tienes y los años que llevas consumiendo van a ir aumentando, hijo. Y tu vida no se va a desarrollar. Acá como esto nos dice, una vida de interminables posibilidades, y consumiendo lo que tenemos es una vida de imposibilidades. Me hablabas tú de que un trabajo, pero ¿cómo un trabajo si no puede uno consumir? O de cuidar a alguien. O de procurar el bien de alguien, hijo. Tú tienes a tu novia, a tus padres, hijo. Pero somos profundamente egoístas, menos él. Yo no tengo que cambiar eso. Yo no lo que no las circunstancias que pasaron y las que estoy pasando, tengo que ver eso. Tienes que dejar de ver que fue malo, mijo. Si pasó fue porque fue su voluntad, mijo. Y tú lo estás juzgando no como lo que es. Dice por ahí alguna lectura: ruego vivir de tal forma que no tenga miedo a morir. La muerte no es mala, mijo. La muerte es dejar de vivir esa experiencia humana, pero seguir con la vida que es eterna, hijo. Acá nos dice... Una otra cosa, o sea, todo eso, a mí no me gusta mencionarlo, todo eso que dice, pero en algún momento lo tengo que sacar para poder darme cuenta, porque a mí no me gusta mencionar ese tipo de cosas porque se me hace como vanagloriado, ¿no? De sentirme, no, fíjate, lo que está mal es que tú consideres una vanagloria. ¿Qué quiere decir una vanagloria? Vano es vacío. En eso que hiciste no hay nada por qué sentirse orgulloso. Pero sí lo tengo que platicar. Claro, un ejercicio para trabajar con las emociones difíciles es hablar de ellas. Y a ver si sale realmente al hablar de ellas lo que traes adentro. Eso es lo que es la catarsis. Dice, el ser es sinónimo. Ya no utilizan la palabra Dios porque nos limita mucho. Nos limita mucho, ¿no? Por ejemplo, los creyentes creen en algo que no saben ni lo que están diciendo, y los ateos niegan algo que no saben ni lo que están negando. La palabra Dios
nos limita mucho, lo ven como algo ajeno a ti. Y Dios es un estado de conciencia, ya les dije de dónde viene esa palabra. El ser es la vida, sinónimos, vida con mayúsculas, una, solo, todos somos uno. Eterna, eterna no es duración, es que solo consta de este momento. Siempre presente, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma como su esencia. La esencia de algo es lo que no cambia, ¿no? Por ejemplo, tu físico va cambiando, el cuerpo se renueva cada 7 años, algo así, cambia todo tu cuerpo. Tus pensamientos se van renovando. La esencia es lo que no cambia. Como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora, como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque asirlo, comprenderlo, como agarrarlo con su mente. No trate de comprenderlo. Solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando dejas de estar pensando, cuando está presente completamente e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser, ¿sí? Darte cuenta de eso y permanecer en ese estado es el cambio que buscamos. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿no?